conferencia que siempre esperamos con muchas ansias y con muchas ganas de escucharlos. Y como ya también se está convirtiendo en una tradición que ojalá siga muchos años, nos acompañan Macario Schettino y Leo Zuckerman, a los que realmente, en lugar de leer este papelito de quiénes son, pues ya son parte realmente de este foro y de esta familia, y obviamente estaremos muy interesados en lo que nos van a platicar, y obviamente al final también les haremos algunas preguntas, pues nos traten de decir cómo ven el panorama político. Yo lo único que puedo decir es que en mi vida nunca he sentido, como en estos momentos, creo que la mayoría de nosotros, la ansiedad de saber y de ver qué va a pasar. Pues la verdad nadie sabemos, ni ellos tampoco, pero sí es un momento muy importante en la historia de nuestro país, obviamente en la historia también de nuestra industria, y pues nada más para introducirlos, ya sabemos quiénes son. Gracias por venir y por convertirse en una de nuestras experiencias más importantes y nuestras tradiciones en este foro. Adelante y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a presentar yo primero rápidamente algunas ideas acerca de pues, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y en México que nos ha llevado a donde estamos, y después Leo nos va a platicar de lo que esperamos que sea el futuro próximo, y ya luego nos peleamos nosotros dos y ustedes y todos, ¿no? Pero déjenme empezar por tratar de entender lo que está ocurriendo en el mundo y en México. Y creo que lo primero y muy importante es tratar de darnos cuenta que los seres humanos no somos muy inteligentes, ¿no? Todos creen que son inteligentes, pero no, en realidad los seres humanos somos bastante tontos. Entonces, para poder entender el mundo tenemos que simplificar, y esta simplificación tiene el problema de que nos hace perder información, y esto nos hace tomar decisiones erróneas con mucha facilidad. Por ejemplo, nos imaginamos que lo que nosotros conocemos es lo que hay. Y esto es un problema muy serio porque nos impide entender a otras personas que conocen cosas distintas. Ponerse en los zapatos de otro es prácticamente imposible, precisamente porque pensamos que solo lo que nosotros conocemos es lo que existe. Y entonces quien opina diferente pues es alguien que es mala persona o es tonto, cuando en realidad simplemente conoce algo diferente a lo nuestro. Segundo, vemos más las amenazas que las oportunidades. Esto es una cuestión evolutiva. Si ustedes están aquí es porque alguno de sus antepasados logró escapar del león que se lo iba a comer, y si se escapó es porque estaba atento a las amenazas. Ustedes siguen atentos a las amenazas, y de eso viven los medios de comunicación, de vendernos amenazas, ¿no? Hay quien dice que deberían publicar buenas noticias. Si un medio de comunicación publica buenas noticias no lo va a ver nadie, ¿no? Lo que a ustedes les interesa son las amenazas, porque es lo que los hace sentirse vivos. Y tercero, siempre pensamos que hay alguien detrás de todo lo que ocurre. Esto también es cuestión evolutiva, pero no la compartimos con todos los animales. Esto es nada más de los primates, y tiene lógica. A los chimpancés solo los chimpancés los matan, a los gorilas solo los matan los gorilas, y a los seres humanos también solo nos matan los seres humanos. De manera que si ustedes en la noche escuchan un ruido en su casa, no piensan que se cayó un florero o que hay un gato, inmediatamente piensan ahí hay alguien. ¿Por qué? Pues porque es la amenaza más importante para nosotros. Entonces, pensar de esta forma nos hace incapaces de entender el funcionamiento real de las cosas, en particular cuando hay una transformación. Porque no podemos entender lo que viene, entendemos lo que ya conocíamos, y no nos fijamos en cuáles son las posibles ganancias, sino sobre todo en los riesgos, y fundamentalmente nos imaginamos que siempre hay alguien detrás de todo lo que ocurre, y esto lo hacemos también en los cambios. De aquí vienen las teorías de la conspiración, el innombrable y cosas por el estilo, ¿no? El asunto es que lo que estamos viviendo en el mundo es una transformación brutal en al menos 3 áreas. Hay un cambio tecnológico importantísimo en cómo estamos usando la energía, en el manejo de tecnologías de información y comunicaciones. Hay un gran cambio en materia económica que tiene que ver con muchos polos de desarrollo en el mundo, no solamente uno, la automatización. Y finalmente tenemos un cambio en política en todo el mundo, una creciente polarización. Hay también un fenómeno antiglobalización muy marcado. Estas 3 cosas sí están ocurriendo. El asunto es cuál es la conexión entre ellas, y como no sabemos y no somos muy brillantes los seres humanos, la solución más sencilla es la que pensamos que es correcta y decimos, ahí está.
La tecnología lo que hace es generar menos empleos, la gente que pierde empleo vota por Trump y por eso está pasando lo que pasa, y además hay calentamiento global. Bueno, pues esto es una tontería, ¿no? O sea, yo entiendo que esto es lo que todo el mundo piense porque, insisto, es lo más fácil y los seres humanos buscamos la explicación fácil, pero no hay evidencia que sustente esto. Lo que parece estar ocurriendo es que el cambio tecnológico sí está afectando la economía y a la política por caminos distintos, y la relación entre economía y política no la tenemos clara todavía. Dejen darles algunos datos para que vean más claro esto. Esto es cuánto ha cambiado el ingreso de todos los seres humanos entre 1988 y 2011, son los datos más recientes que hay. Esta es una información que tarda mucho en publicarse. Están todos los seres humanos, de los más pobres a los más ricos, 7,000 millones de personas. Y esos que están hasta allá, hasta el final, este de aquí que no se ve, el último pedacito, es el 1% famoso que ustedes escuchan por todas partes, que se queda con todo el dinero. Bueno, como pueden ver, sí gana un poquito más que los que están juntos, pero no es el que más gana. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de los últimos 25 años de desarrollo económico en el mundo? Quienes viven entre el 30 y el 80% de la distribución. Es decir, en los últimos 25 años o 30 años que ustedes han escuchado que son de espantoso neoliberalismo, lo que ha ocurrido es que hemos generado la mayor cantidad de riqueza para la mayor cantidad de gente de toda la historia. Nunca habíamos hecho algo similar. El asunto es que ustedes no conocen a estas personas, entonces por eso ni se lo imaginan, ¿no? ¿Quiénes son los que están ahí? Pues 1,300 millones de chinos, 1,200 millones de indios, 500 millones de personas que viven en el sur de Asia y como 200 millones repartidos en América Latina y África que uno no conoce, y entonces dice uno, no, pues el mundo sí es una tragedia, está cada vez peor. Pues no, es al revés. El mundo está creciendo, el ingreso se distribuye mejor y en consecuencia la pobreza se reduce. Estas son las 3 mediciones que usa de pobreza el Banco Mundial: personas que tienen ingresos de menos de $5.50 al día, 3.20 y 1.90. Esta última es la más importante, es la que siempre llamamos pobreza extrema. Y vean cómo en 1980 más del 40% de los seres humanos vivía con menos de $2 al día. Hoy es menos del 10%. Es decir, en el transcurso de estos 30 o 35 años de espantoso neoliberalismo, hemos sacado de la miseria a 2,000 millones de seres humanos. Nunca había pasado nada parecido. Había 2,000 millones de personas que no tenían para comer en 1980 y hoy tienen futuro. Que es una miseria lo que ganan, pues sí, es muy poquito, pero estaban muchísimo peor. Y lo que hemos logrado es una transformación importantísima. Pero otra vez, no lo conocemos, y como no lo conocemos, ni nos imaginamos que existe. Para que sea todavía más claro, esto es cómo están la distribución de ingreso en el mundo, de abajo hacia arriba, las personas que ganan menos de $2 al día, entre 2 y 10, entre 10 y 20, 20 y 50, y más de $50 diarios. Para que puedan traducir estos dólares, porque no son dólares normales, son dólares que se llaman de paridad de poder adquisitivo, imagínenselo en pesos. Son menos de 20 pesos al día, entre 20 y 100, entre 100 y 200, etcétera. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque vean, ahí está México. México no tiene un problema de pobreza extrema. Es decir, la rayita roja, que es la pobreza extrema en México, no es muy significativa. Es un problema moral sin duda. Ese 3% de los mexicanos vive con menos de 20 pesos al día. 3% significa 3 millones de personas. Hay 3 millones de mexicanos que no están comiendo. Eso está mal, indudablemente. Pero ese no es el problema económico más importante de México. El problema de México son las rayitas amarillas. Tenemos 85% de los mexicanos con ingresos inferiores a 200 pesos diarios. Con 200 pesos al día sí se come y sí se vive, pero no se puede hacer mucho más que eso. Y entonces esto significa que el mercado que tenemos los mexicanos en realidad corresponde a las rayitas verdes. Solo el 15% de los mexicanos tiene ingresos superiores a 200 pesos diarios y es el espacio en el que se puede vender. Entonces, cuando dicen que el mercado interno en México no funciona, pues es por eso, hombre. Entonces, si no logramos que las rayitas amarillas se hagan más chiquitas, pues el mercado en México jamás va a funcionar. Comparemos con Brasil. Brasil tiene un problema de pobreza extrema mayor que el de México, pero al mismo tiempo tiene menos pobreza normal. Entonces tienen un mercado del 20% de su población, una población del doble de la de México. Bueno, pues ya alcanza para algo. Chile, que era el país más desigual del mundo, hace 25 años que empezó a hacer las cosas de manera distinta, y vean, ahora tiene un mercado del 30%. Y para que sufran, compárense con países que sí funcionan, como España, Estados Unidos o el paraíso. En Dinamarca ni se fijen porque nunca lo van a conocer, entonces no tiene importancia.
Digo, igual van de viaje y eso, pero me refiero, México jamás va a ser Dinamarca, ¿no? México puede ser España, ¿no? Los españoles son como nosotros, desordenados, en la pachanga, no cumplen reglas, pero pueden ser ricos así. Ahora, cumplir reglas como Dinamarca, eso sí es imposible para los mexicanos, ni se lo imaginen. La gran amenaza que todo el mundo está pensando que viene en el futuro es que ya no se generan empleos, pero yo insistiría, es una forma muy equivocada de ver los cambios. Otra vez, cuando las cosas cambian, vemos la amenaza y decimos ya no va a haber empleos. No, cuando logramos que la tecnología funcione, lo que nos permite eso es trabajar menos, y trabajar menos significa que hay más tiempo libre. Y entonces pude calcular cuánto tiempo libre tiene una persona que vive hoy en un país desarrollado desde mediados del siglo XIX, para que vean lo que hemos hecho y no nos damos cuenta. A mediados del siglo XIX una persona tenía 6 horas libres a la semana, es todo lo que había, Todo el resto del tiempo había que estar trabajando, 6 horas a la semana. Y esas las ocupaban, pues el domingo iban a misa y la comida de la familia, y las otras 3 horas las distribuían en media hora diaria para leer el periódico, un libro, lo que fuera. ¿Cuánto tiempo libre tienen ahora estas personas? 40 horas disponibles a la semana. Esta es la gran transformación que hemos logrado. Hoy hay muchísimos más empleos de los que había a mediados del siglo XIX, pero además hay muchísimo más tiempo libre. A mediados del siglo XIX la gente tenía que trabajar 12 horas diarias, pero el mayor trabajo era en las casas. O sea, ¿cómo le hacía a ustedes si quieren cenar pollo? ¿Qué hacen? Van, compran el pollo en el súper y se cocinan su pollo. A mediados del siglo XIX, ¿cómo le hacía uno para comer pollo? Pues no había súper, hermano, había que tener pollos en la casa, y el día que querías comer el pollo había que salir a perseguir el animal, agarrarlo, ahorcarlo, meterlo en agua hirviendo para poderlo desplumar, y entonces ya te lo podías comer. Y si querían ropa tenían que hacerla ustedes porque no había almacenes, y para lavar la ropa otra vez ponte a hervir el agua, échale sosa y órale a jalar, maestro. Ahora, ¿cómo le hacen? Montoncitos de colores, pican botón y asunto resuelto. Entonces no tiene nada que hacer. Y si no tiene nada que hacer, este es un mercado maravilloso. Porque la gente que no tiene nada que hacer tiene que ocuparse en algo, y como ustedes saben, lo único que pueden hacer en su tiempo libre es entretenerse y comunicarse, de manera que quien vende entretenimiento y comunicación vende lo que quiere. Mientras que los que están tratando de vender otras cosas pueden tener muchísimos problemas. Este fenómeno no es solamente del resto del mundo, a México le ocurre igualito, nada más que nosotros tenemos menos tiempo libre porque somos el pueblo más trabajador del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos, no producimos nada, pero trabajar, estamos todo el tiempo trabajando, ¿no? Entonces, el mundo en el que estamos ahorita es totalmente distinto al que habíamos conocido. Es un mundo en el cual abunda el tiempo libre, lo cual significa que turismo, entretenimiento, comunicación, conocimiento ganan, y pierden quienes viven de una mano de obra sin habilidades. Este es un fenómeno global y es un fenómeno que ya lleva años, pero no es el único cambio importante. El otro me parece a mí más importante: cómo es que la tecnología está transformando la manera como pensamos. Y para que sea más fácil verlo, déjenme ponerlo de esta manera. En mi opinión, el mundo cambia de manera significativa cuando cae el muro de Berlín en octubre de 89. En ese momento quedó absolutamente claro que la izquierda no servía para nada. Yo sé que otra vez, como no somos muy inteligentes los seres humanos, seguimos hablando de izquierda hasta hoy, pero en 89 fue absolutamente claro que la izquierda no tenía futuro. La utopía de izquierda del siglo XX no había funcionado. ¿Qué hicieron los políticos de izquierda viendo eso? Pues moverse a otro lado en donde pudieran ganarse la vida, y entonces se dedicaron a los derechos humanos y empezamos a discutir derechos que antes no discutíamos. Empezamos a discutir derechos esenciales de los seres humanos, el control del propio cuerpo, los derechos de los animales, y eventualmente llegamos a cosas rarísimas, ¿no? Como los multigéneros. Cuando yo era niño había 2 géneros, niños y niñas, y no hace tanto tiempo de eso. Ahora ya no es así. Ahora la revista National Geographic publica un número especial el año pasado que se llama The Gender Revolution, y dice hay 36 géneros sexuales distintos. Yo ahí tengo la revista, no la he leído, no voy yo a confundir, entonces dije, me los voy a imaginar. Y me pude imaginar 10 géneros sexuales distintos, no llego a 36. Pero ese es problema mío, ¿no? No tengo imaginación, hay 36. Y háganle como quieran. No solo hay 36 géneros sexuales distintos, hay matrimonio de personas del mismo sexo, interrupción del embarazo, los que adoran a los animales, y ya que invadieron el espacio de la ecología, estos cambiaron el cambio climático por calentamiento global y el mundo se va a acabar, y pongan una lana. Entonces, eso es lo que estamos pensando hoy, estas bolitas anaranjadas.
Pero hay mucha gente que no piensa así. Hay personas que dicen, oiga, eso del matrimonio de personas del mismo sexo no me gusta, yo prefería la familia de antes con papá, mamá y niños, o yo estoy en contra del aborto, o a mí no me convence el calentamiento global. Si alguno de ustedes piensa en los cuadritos verdes, no lo diga, porque no se la van a acabar, ¿eh? O sea, si ustedes dicen que les gusta la familia tradicional y no están a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, ustedes son unos machistas. Y si no les gusta el aborto, son conservadores. Y si no creen en el calentamiento global, son unos negacionistas. ¿Me explico? Esta es la gran ruptura que tenemos en el mundo hoy. Y esta ruptura tiene su origen en este fenómeno que llamamos redes sociales, que nos está obligando a pensar distinto. Y este pensar distinto significa que algunos piensan en las bolitas anaranjadas y otros en los cuadritos verdes. Esta no es una ruptura generacional tradicional, no es el mismo conflicto que tuvimos los mayores que están aquí con sus padres hace 40 o 30 o 20 años. No, esto es un cambio profundo en la manera de pensar y eso es lo que está poniendo nerviosas a las personas. ¿Quiénes piensan en términos de las bolitas anaranjadas? Los jóvenes que viven en grandes ciudades, que tienen estudios superiores y ya no son muy religiosos. ¿Quiénes piensan como los cuadritos verdes? Los viejos, y aquí aclaro, viejo significa mayor de 40 para que nadie se escape. Los viejos que viven en ciudades medianas, que no tienen tantos estudios y son más religiosos. Esta ruptura es brutal porque significa que el grupo social en el que uno forma parte, como una persona de los cuadritos verdes, está por desaparecer. Y si ese grupo desaparece, el estatus de ustedes frente al grupo no tiene importancia. Y no hay nada más relevante para un ser humano que el estatus. El dinero no importa, lo que importa es cómo me perciben las personas que forman parte de mi grupo social. Si ese grupo desaparece, yo no soy nadie. Y eso sí es una amenaza espantosa. Y por eso la gente está votando como vota. Es decir, ¿por qué votan los viejos por Donald Trump o por el Brexit? Para tratar de defenderse de los jóvenes. Es una batalla perdida, al final van a ganar los jóvenes porque los viejos se van a morir antes, pero se están tratando de defender y esto está cambiando muchísimo las cosas en todo el mundo y en México también, porque no estamos aislados, nosotros funcionamos en un conjunto de naciones que pues explican buena parte de lo que nos ha ocurrido, ¿no? O sea, nos encontraron porque andaban descubriendo Asia y África, etcétera, nos independizamos porque Napoleón invadió España. A ustedes les platican el cuento de Miguel Hidalgo y José María Morelos, pero la verdad es que Napoleón invade España, el imperio español se viene abajo y toda América Latina se independizó. Los franceses nos invadieron porque Estados Unidos estaba en guerra de secesión. En 1865 que acaba la guerra se van los franceses y ahí sale Juárez diciendo yo los corrí. ¿A quién, güey? Ya se habían ido hace 2 años, o sea, no manches. El porfiriato fue un éxito porque todo el mundo fue un éxito entre 1870 y 1914. Construimos un régimen corporativo en el siglo XX porque todos los regímenes que se construyeron entre 1926 y 1940 fueron corporativos en todo el planeta. Nos volvimos democráticos a fines de los 90 porque toda América Latina lo hizo, es decir, nos movemos con lo que ocurre en el resto del mundo. Y lo que está pasando en el resto del mundo nos afecta. Mucha gente dice, están votando por López Obrador porque la desigualdad está creciendo en México. No es cierto, la desigualdad en México no está creciendo, es la misma desde hace 30 años, es alta pero constante. Eso no explica lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que lo explica? Que una gran cantidad de jóvenes está tratando de moverse a pensar el mundo distinto y se enfrenta con la generación anterior y se les ocurre que la mejor salida pues es ir a votar por el señor. ¿Por qué? Pues porque así. O sea, simplemente es la única salida que tienen enfrente. Y esto es lo que está ocurriendo de manera muy importante, aunque nosotros tenemos nuestras propias particularidades. México vivió en el siglo XX un régimen autoritario, corporativo, concentrado todo el poder en una sola persona, en donde la corrupción era el mecanismo de resolución de conflictos. Ya no se han de acordar, ¿verdad? Pero en el siglo XX todos los problemas que había en México se resolvían negociando, todos. A veces una lana, a veces un favor, pero todo era negociando. Bueno, eso es corrupción. Y eso es lo que aprendieron todos ustedes en el siglo XX. Y ahora en el siglo XXI ese es un problema, porque ahora ya no es negociar con una sola persona, sino que a partir de que México se democratiza empezamos a tener un poder disperso, poderes federales, gobernadores sin jefe, sindicatos independientes, empresarios monopólicos, el crimen organizado mismo, y entonces llegamos a un punto en el que el Estado es absolutamente incapaz de garantizar las dos cosas elementales, seguridad y justicia.
Y en esa circunstancia estamos hoy. ¿Qué hacemos para resolverlo? Pues hay tres caminos. Seguimos como vamos corrigiendo el tema de corrupción. ¿Cambiamos por completo moviéndonos a un régimen político distinto, de preferencia de tipo europeo, o nos regresamos al régimen que sí funcionó en los años 70? Son las únicas tres opciones que hay y las tres tienen nombre. Son Mid, Anaya y Andrés Manuel. Y ustedes tienen que escoger entre esas tres, no hay más. Si no les gustan, ni modo. Es todo lo que hay, no hay otra cosa. ¿Qué están decidiendo los mexicanos frente a esto? Pues sorprendentemente deciden por edad. Los jóvenes están decidiendo que lo que tenemos que hacer es regresar a los años 70. ¿Por qué? Pues porque no tienen idea de lo que es. Y no importa qué les diga uno, no hay mal, es que estuvo muy feo, usted no sabe. Yo estuve ahí, güey. No importa, no entiende, pues órale pues. Los que no son tan viejos, de entre 30 y 50 años, ¿qué quieren? Cambiar. O hacia atrás o hacia adelante, pero ya no quieren seguir haciendo lo mismo. Y este es el grupo que más importancia tiene en la votación. Y finalmente los viejos, ¿qué quieren? O nos regresamos o nos seguimos, pero no vamos a crear nada nuevo. ¿Por qué? Pues porque son viejos, ¿no? Los viejos nunca crean nada nuevo y menos si no van a ver en qué acaba. Entonces, ¿en dónde estamos? Pues la opción de corregir asuntitos y movernos como íbamos parece ser absolutamente rechazada por la población, o dicho más claro, 80% de los mexicanos no quiere que el PRI gane y van a votar en contra de ello, entonces el PRI no tiene ninguna oportunidad. Las otras dos alternativas, crear un nuevo régimen es algo difícil de entender, es una amenaza, no es claro, mientras que regresarse a lo conocido es algo que suena pues lógico y en consecuencia esto le está ayudando mucho al señor Andrés Manuel. Es el comportamiento de voto que hemos tenido en México desde que contamos los votos a inicios de este siglo, PRI, PAN, PRD, Morena y el resto de los partidos. Para el comportamiento que está teniendo Morena ahorita, yo decía hace meses, tendría que hacer un brinco como este y yo decía eso no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque no ha pasado, no hay manera que tengas un cambio de ese tamaño. En realidad no ocurrió así, lo que está pasando es que la raya morada se está convirtiendo en la roja y la roja en la morada. Es decir, lo que ha ocurrido es que los priistas en el país, viendo que la población no iba a votar por el PRI, pues estaban amenazados, no solo iban a perder su chamba, sino que muchos podían estar en la cárcel y entonces necesitaban salir de eso, escapar de alguna manera y en ese momento apareció el Señor del gran perdón y les dijo, venid conmigo hijos míos, yo os perdono. Y esto explica los 10 o 12 puntos adicionales que trae ahorita el López Obrador, más o menos por ahí andamos ahorita, Leo va a hablar más sobre estos números, pero en principio este es más o menos el orden, Andrés Manuel, Anaya y el señor Mida allá abajo. ¿Qué es lo importante de esto hacia adelante? Creo que debemos tener muy claro que estos son dos países, ¿no? México son dos países, este es el crecimiento económico entre 93 y 2016, los que están de color anaranjado crecieron menos que el promedio, los amarillitos son promedio, los verdes por encima, y si tiran una línea en el paralelo 20, que es el norte de la Ciudad de México y el sur del estado de Yucatán, tienen dos países muy claritos, el que funciona y el que no funciona. Si no lo quieren hacer con el paralelo 20, pueden hacerlo con los límites estatales y entonces encuentran con que eso es Mesoamérica. Si fuera una primaria, ustedes se han de acordar, se llamaba Mesoamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque Mesoamérica fue el asiento del virreinato y esto significa que las instituciones que se construyeron en México en el siglo XVI y XVII son las que siguen rigiendo todavía al día de hoy estos estados y esa es la razón por la cual no funcionan. Es decir, lo que tenemos en México son dos países, un país que vive en el siglo XVII y un país bastante más moderno. Ninguno está en el siglo XXI, pero cuando menos el de arriba se acerca más y esto se refleja muchísimo en la votación. Estas son las estimaciones de la empresa, esta Massive Caller, que es la única que yo tengo acceso para poder ver votación por estado y ahí más o menos está quién va ganando en cada entidad federativa. Notoriamente todo el sur, que es el que no crece, pues es el que está apoyando a López Obrador. Y creo que se explica mejor con esta gráfica. Esto es el ingreso por habitante en los estados del norte y del sur de México, partidos por esta rayita que vieron hace un momento. Vean cómo a inicios del Tratado de Libre Comercio 1995, los que estaban en el sur tenían un ingreso, ahí dice 1.04, bueno, pierden 10%. De que entramos al Tratado de Libre Comercio al día de hoy, quienes viven en el sur de México han perdido 10% de su ingreso. Quienes viven en el norte de México pasaron de ese 0.96 al 1.08, crecieron 12%.
¿Qué significa esto? Pues que cuando López Obrador dice vamos a regresarnos al pasado, los del sur dicen sí, güey, estábamos mejor. Y los del norte dicen, espérate, güey, no le muevas, si nos está yendo a todo dar. Ese 22% de diferencia entre los estados del sur y del norte es determinante para entender por qué muchas personas en el sur de México dicen, vamos a votar por López Obrador. Tienen razón. Les está ofreciendo regresar al pasado donde estuvieron bien. ¿Va a cumplir o no? ¿Va a funcionar o no? Eso lo sabrán cuando escuchen a Leo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, desde luego agradecer a la ANTP por por establecer esta tradición de estar con ustedes cada año, con mi amigo Macario Schettino. Y bueno, yo me voy a concentrar más bien en el tema de lo que está pasando en las elecciones en México, qué podemos esperar y desde luego también qué podemos esperar si ganan ya saben quién. Y bueno, empiezo con el tema de las encuestas. Nosotros en el sitio de oraculus.mx, que es un sitio especializado en elecciones, nos dimos a la tarea de recopilar todas las encuestas que nosotros llamamos son las encuestas serias, son encuestas en vivienda y que siguen las regulaciones del Instituto Nacional Electoral. Aquí Macario presentó datos de Massive Caller, yo no creo en Massive Caller, podemos tener esa discusión, son robopolls. Yo sí le creo más bien a las encuestas en vivienda que siguen las regulaciones del INE. Y quiero decirles que desde noviembre hasta el día de hoy se han publicado 51 encuestas, 51. Y en las 51 encuestas, en todas y cada una de ellas sale en primer lugar Andrés Manuel López Obrador. No hay una sola encuesta que ponga a López Obrador en segundo lugar, desde noviembre a la fecha. Ahora, donde sí hay diferencias es en qué tan adelante va López Obrador. Por ahí, en las encuestas recientes, hay una que dice que va más de 30 puntos arriba y hay otra que dice que va 9 puntos arriba. Entonces, bueno, pues si estamos hablando de una diferencia de 30 puntos, pues it's game over, ¿no? Se acabó. Si estamos hablando de 9 puntos, pues todavía hay posibilidad de que pierda López Obrador. Y por eso nos dimos a la tarea de desarrollar este modelo Poll of Polls, encuesta de encuestas de oraculus.mx. No los voy a aburrir porque tampoco tengo tiempo con la metodología que utilizamos, es un método estadístico bayesiano. Y lo que pensamos utilizando las encuestas más recientes es que si el día de hoy las elecciones se llevaran a cabo, hoy, y es importante remarcar, subrayar el hoy, López Obrador tendría el 50% de las intenciones de voto, Anaya 27% y Mid 20%. Así están al día de hoy las preferencias. Esto nosotros aparte lo tradujimos porque si se dan cuenta en este modelo no hay traslape de curvas, entonces quiere decir que sí hay claramente, queda claro quién va en primero, en segundo y en tercer lugar. Ahora nosotros esto lo trasladamos en un modelo de pronóstico, tratando de corregir todavía más por el tema de cómo le han ido a las encuestas con respecto a los resultados electorales del 2000, 2006 y 2012. Y ahí ustedes pueden ver que ahí sí hay traslape ya de las curvas. Pero lo importante es que nosotros tradujimos esto a probabilidades. ¿Y cuáles son las probabilidades? Si el día de hoy fuera la elección, López Obrador tendría un 94% de probabilidad de ganar, Anaya un 5% y José Antonio Meade menos del 1%. Esas son las probabilidades al día de hoy y eso puede desde luego cambiar. Entonces hay un 94% de probabilidad de que pueda ganar López Obrador y un 6% de probabilidad de que pueda ganar, de que pueda perder López Obrador. Ahora, hay otra manera de predecir los eventos futuros y es dejando que la gente apueste su dinero.
Y déjenme preguntarles a ustedes, ¿quién piensa aquí que puede ganar Anaya? Bueno, después de lo que les dije, ya no sé si alguien va a levantar la mano, pero a ver, ahí atrás fue el primero. El señor de allá atrás de camisa como mamey es. Párese usted, por favor. ¿Usted piensa que va a ganar Anaya? ¿Cuánto le quiere meter? ¿Qué? No, como una botella. No, no, a ver, lana, ¿cuánto? ¿Eh? Oh, a ver, Edgar, que está aquí. ¿Ya le está poniendo? No, bueno, pero eso es a las campañas, ¿no? Cuando ¿alguien le quiere meter lana a Anaya? ¿Usted? A ver, la señora, ¿cuánto? No le piense, señora, no, $1,000. ¿Ya no? Ahí está. Miren, ustedes mismos, los que piensan que va a ganar Anaya, pues no están muy, digamos, seguros de que pueda ganar Anaya, ¿no? Hoy, gracias al Internet, tenemos el mercado de apuestas de políticas, el más importante es el de Predictit, y al día de hoy, señora, lo importante es ver los momios, cómo están los momios para los distintos candidatos. El contrato de López Obrador para ganar $1 vale 90 centavos de dólar. Es decir, tienen que invertir 90 centavos de dólar para ganar 10 centavos de dólar. José Antonio Meade, 10 centavos de dólar para ganar $1. Ricardo Anaya, 5 centavos de dólar para ganar $1. Entonces, la apuesta, digamos, de Ricardo Anaya está 20-1, ¿no? Ese es al día de hoy como están las apuestas, y esto traducido en probabilidad es lo mismo. Lo que están diciendo la gente que le está metiendo lana es que hay un 90% de probabilidad de que gane López Obrador, un 10% Meade y un 5% Anaya. Ahora, ¿esto quiere decir que ya ganó López Obrador? No, porque no me voy a cansar de repetirlo, que una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Y déjenme lo pongo en una cosa que ahora estamos utilizando, que son las gráficas de teatro. Este teatro tiene 1,000 butacas, ¿sí? Y este teatro era como estaban las probabilidades de la elección en Estados Unidos en 2016, un día antes, de acuerdo al modelo 538 de Nate Silver. Nate Silver decía hay un 28.6% de probabilidad de que gane Trump, hay un 71.4% de probabilidad de que gane Hillary Clinton. Entonces le decimos a la señora que entre al teatro y se siente en un lugar aleatoriamente, en el lugar que más le lata. Abajo de cada una de las butacas hay un sobre que va a decir quién va a ganar la elección. Hay 286 butacas que tiene el sobre que dice Trump y hay 714 butacas que dice que va a ganar Hillary Clinton. Bueno, lo que ocurrió es que entró la señora, se sentó y se sentó en una de las butacas que decía Donald Trump. Una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Déjenme lo pongo cómo se ve ahorita el teatro en México de acuerdo al modelo de Oráculos. Bueno, pues se ve que hay 940 butacas que tiene López Obrador, 50 butacas que trae Ricardo Anaya y menos de 10 butacas que trae José Antonio Meade. ¿Puede ganar José Antonio Meade? Sí, todavía. Puede ser que entre la señora y se siente en uno de las butacas color rojo que están ahí en este mapa de teatro. Déjenme, para que entender el tema de que una probabilidad baja no es una probabilidad nula, poner el siguiente ejemplo. Imagínense que yo les digo que hay en este teatro 940 butacas, que si se sientan en esas butacas se van a ganar $10 millones. Pero hay 60 butacas en las que si se sientan va a explotar una bomba y se van a morir y se van a hacer pedacitos, para que nos quede claro, ¿no? Porque el otro día me dijo una persona, pero sí me voy a morir o no me voy a morir. No, sí se van a morir, y feo, ¿no?
Entonces hay 940 butacas donde se ganan 10 millones de dólares. Y hay 60 butacas en donde hay una bomba y se van a morir. ¿Alguien de ustedes tomaría este reto y entraría al teatro? A ver, piénsenlo. Son 10 millones de dólares, ¿eh? ¿Alguien? Está dura la crisis, ¿verdad, señor? Bueno, la verdad es que la gran mayoría de la gente no entraría. Y ahí entendemos el concepto de que una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Todavía hay una probabilidad baja de que pierda López Obrador. Tiene una gran probabilidad de ganar, sí, pero hay una probabilidad baja y una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Ahora, ¿qué está en juego en esta elección? Yo creo que en esta elección sí está en juego algo muy importante, que es el modelo del tipo de país que queremos tener. Yo creo que desde la vieja disputa por la nación, desde hace muchos años, era entre qué país queremos, un país abierto al mundo, un país más cerrado al mundo con un proyecto nacionalista, una visión cosmopolita o llamada neoliberal, o una visión nacionalista o también llamada populista. Hay dos candidatos que representan la visión cosmopolita o neoliberal. Si gana Mid o Anaya, vamos a seguir por este mismo modelo que se ha venido instituyendo en el país desde que llegó el presidente de la Madrid en 1982. Ahora, si gana López Obrador, yo creo que sí va a haber un cambio de modelo, a un modelo más nacionalista o populista, que es lo que realmente quiere López Obrador. ¿Por qué lo digo? Porque su proyecto es muy claro. Yo tuve que leer su más reciente libro, 2018, La Salida, ni modo, pues es parte de la chamba, ¿no? Y les puedo decir que queda muy claro la narrativa de López Obrador. Aparte ya lo conocemos de muchos años, pues lleva siendo candidato 15 años. Si gana López Obrador, ¿qué tipo de presidente y de modelo vamos a tener? Y miren, yo creo que a mí no me gustan estas comparaciones de López Obrador con Maduro o con Chávez o con los Kirchner en Argentina o con Lula en Brasil o con Trump en Estados Unidos. A mí no me gustan. Yo creo que López Obrador es un producto 100% hecho en México, es un producto nacional. No tenemos que ir a buscar en otras naciones para ver el tipo de gobernante que sería. Yo creo que si gana López Obrador, lo que vamos a tener es un viejo priista del sur del país. Y déjenme decirles por qué. Viejo no por su edad, ¿no? A pesar de lo que dijo aquí Macario, sino porque si uno ve cuáles son las preocupaciones y debates que mueven a López Obrador, que lo motivan, que lo obsesionan, son debates del siglo pasado, son debates del siglo XX, no son debates del siglo XXI. Y les doy dos ejemplos. El debate que más lo mueve, porque es de Tabasco, y hay que reconocer que a los tabasqueños les obsesiona el tema del petróleo, es el tema de si debe del Estado controlar la industria petrolera o de si se debe permitir que los privados inviertan en la industria petrolera. Es un muy buen debate, pero es un debate del siglo XX, no es un debate del siglo XXI, como lo decía Macario. Ahora los temas son diferentes. El tema del petróleo es un tema de una economía de commodities, de una economía de bienes, de materiales. No es una economía del siglo XXI. Otro ejemplo, esta idea de que el país tiene que producir sus alimentos, que México tiene que producir los alimentos que consume, el tema de la autosuficiencia alimentaria. Viejísimo tema, viejísimo debate del siglo pasado, es más, de los años 40, 50 del siglo pasado. Por eso yo digo que es un viejo, no por su edad, sino por los debates, por el tipo de temas que pone sobre la mesa López Obrador. ¿Por qué priista? Bueno, yo creo que López Obrador, la ideología de López Obrador no es marxista,
no es leninista, no es maoísta, no es chavista, no es castrista, no es de esa ideología. La ideología de López Obrador es la ideología, la vieja ideología del nacionalismo revolucionario, la ideología que tenía el PRI. Aquí coincido con Macario de que es regresar a ese sistema autoritario priista que tuvimos en el siglo XX. ¿Y dónde lo vemos? Pues vean ustedes las propuestas que está haciendo López Obrador. En el tema del control del Estado de la industria petrolera, dice que es una barbaridad que México esté importando tal cantidad de gasolina, que nosotros tenemos que producir nuestra propia gasolina y que por lo tanto el Estado, Pemex, debe de construir 2 nuevas refinerías. Con las 6 refinerías actuales que tenemos, perdemos al año 120,000 millones de pesos. Ahora vamos a construir 2 más para perder todavía más dinero. Pero no importa, lo importante es que el país produzca su propia gasolina, porque es una cuestión de soberanía y de orgullo nacional. Otra propuesta típica ideológicamente del nacionalismo revolucionario, que los precios clave de la economía no los debe de controlar el mercado, los debe controlar el Estado, el gobierno, y está prometiendo en ese sentido que va a haber un control de los precios de las gasolinas, del diésel, de la electricidad por lo menos 3 años. Perfecto, nos van a subsidiar los precios de la gasolina, ustedes han de estar felices, porque supongo que uno de los grandes insumos de ustedes son los precios de las gasolinas. Pero oigan, alguien va a acabar pagando esos subsidios y esos somos los contribuyentes, ¿no? Pero es la vieja idea de que no debe de ser el mercado el que ponga los precios, sino que deben de ser los burócratas los que pongan los precios de claves de la economía. Y en el tema de la autosuficiencia alimentaria, pues lo que está proponiendo es precios de garantía para productos agropecuarios. Bueno, esto ya lo tuvimos en México y se llamaba la CONASUPO, ¿no? Desde luego es otra vez el tema del nacionalismo revolucionario, de que el país, por una cuestión de soberanía, de orgullo nacional, tiene que producir sus propios, los productos que consume. Y para eso hay que apoyar y subsidiar a los productores agropecuarios. Bueno, esto va a ser una distorsión enorme en los precios de mercado en un país tremendamente exitoso en cuestiones de producción agropecuaria que es México. México hoy tiene un balance agropecuario superavitario, exportamos más de lo que importamos, pero no, ahora vamos a tratar de producir nuestros propios alimentos. Y por eso digo que es viejo López Obrador, porque imagínense, está pensando en épocas de Amazon, está pensando en la CONASUPO, ¿no? Pues sí, y es la vieja ideología del nacionalismo revolucionario. ¿Y por qué del sur? Y por favor no se enojen los que vienen del sur del país, porque el otro día ya me reclamaron de que ando diciendo yo esto del sur. Yo no tengo nada contra la gente del sur del país, desde luego, pero tendrán que reconocer la gente que viene del sur del país que los liderazgos políticos en el sur del país siempre fueron más caciquiles, más autoritarios que en el norte o en el centro de la República. Siempre tuvimos más caciques en el sur del país. Y si ustedes ven cómo Andrés Manuel maneja Morena, se van a dar cuenta de que efectivamente es un cacique. El proceso de toma de decisiones de Morena es completamente centralizado. Él toma todas las decisiones. Es un general y pura tropa. Bueno, pues así como maneja hoy a Morena, va a manejar el gobierno si llega a la presidencia. Va a ser un proceso mucho más centralizado desde la presidencia de la República. Entonces, en suma, ¿qué vamos a tener si gana López Obrador? No va a ser Maduro, no va a ser Chávez, no va a ser Kirchner, no. Va a ser un viejo priista del sur del país. Ahora, yo no tengo dudas de que si gana va a haber un cambio en el modelo de lo que teníamos de 1982 para acá. Nos vamos a mover hacia un modelo más nacionalista o populista. La pregunta es, ¿qué tanto? ¿Va a ser más nacionalista
o va a estar más pegado al modelo cosmopolita? Y yo creo que esta respuesta depende de tres factores. Tres. El primer factor es la coyuntura internacional, en particular el tema de Trump. Trump, como sabemos, es un personaje muy particular y que tiene amenazado a México, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer López Obrador si gana frente a Trump? Bueno, puede hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es moderarse y no engancharse con Trump, que es exactamente lo que ha hecho el presidente Peña Nieto, y créanme que hay que tener la paciencia de Job y unos tamaños muy grandotes para no contestarle a el bully de Trump. Y hay que decirlo, hace poco López Obrador dijo algo muy importante, dijo que él respalda a Peña Nieto hasta el último día de su gobierno y dijo, a pesar de que Trump ha actuado con mucha prepotencia, el presidente Peña no se ha sometido. Quisiéramos a veces que fuera más contundente, pero últimamente ha estado bien. Esto dijo López Obrador de Enrique Peña Nieto. Es decir, está entendiendo López Obrador que tiene que ser muy cauto y moderado frente a la amenaza de lo que puede ser Donald Trump. Ahora, eso puede ser una opción. La otra opción es que sí se enganche con Donald Trump. Miren, Donald Trump es un personaje, es un animal de la televisión, ¿no? Es un animal en muchos sentidos, pero es un animal de la televisión, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Donald Trump sabe que un protagonista en la televisión es el tamaño de su antagonista. La televisión requiere un protagonista y un antagonista. Si Donald Trump encuentra en López Obrador a un antagonista y se engancha López Obrador con Donald Trump, pues ahí sí, cuidado, porque para López Obrador también le puede convenir engancharse con Donald Trump siendo el protagonista y teniendo a Trump de antagonista. Es decir, Trump queda bien con su base electoral al engancharse con un antagonista como López Obrador, pero López Obrador también podría quedar muy bien con su base electoral envolviéndose en la bandera, ¿no? En un discurso muy nacionalista, teniendo como antagonista a Donald Trump. A ellos dos políticamente les iría bien, pero ya se pueden ustedes imaginar cómo acabarían la relación bilateral entre estos dos personajes si efectivamente se engancha Andrés Manuel con Donald Trump. Si no se engancha, puede ser un factor de moderación importante para el próximo gobierno. El segundo tema es qué tantos contrapesos va a tener López Obrador si gana para moverse más hacia el tema nacionalista. Y acá hay que decirlo, el presidente pues es solamente una ficha, una parte de nuestro sistema político. Un contrapeso importante es el Congreso que tenemos. Yo la verdad soy muy escéptico, muy poco optimista de que el Congreso vaya a ser un contrapeso a López Obrador, porque si vemos las encuestas, la alianza de Morena, el PT y el PES ya traen el 46% de las intenciones de voto para la Cámara de Diputados. Con ese 46% ya pueden aspirar a tener mayoría en la Cámara de Diputados, por cómo se forma la Cámara de Diputados, y también en el Senado. Ahora, vamos a decir que no logra la mayoría, ¿no? Que no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. No importa, la va a tener, porque lo que va a hacer López Obrador es robarse al PRI, ¿no? Es decir, ya lo está pasando, como decía Macario. Muchos priistas ya están abandonando al PRI para irse a Morena. El PRI es un partido que nació en el poder, es un partido que está hecho para estar en el gobierno. A los priistas les choca estar en la oposición y muchos priistas van a decir, pues si me abren las puertas del cielo y me perdonan y me voy con Andrés Manuel y puedo gobernar con ellos, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es esto? Van a tratar de vaciar al PRI y déjenme decirlo, es exactamente lo que hizo la izquierda en el Distrito Federal en 1997 cuando ganaron.
vaciaron al PRI. Bueno, lo mismo van a hacer ahora, pero a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que sí va a tener mayoría Andrés Manuel en las cámaras. Luego, otro contrapeso importante puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que estos ministros que tenemos ahorita sí van a hacer un contrapeso, sí están dispuestos a ejercer su poder para ponerle un límite al presidente, y es por eso que desde ahorita López Obrador los está tratando de ablandar. Hace poco se fue durísimo contra la Suprema Corte diciendo que nunca han hecho nada por el pueblo de México, que son los alcahuetes de la mafia del poder, que están muy bien maiciados, por eso les pagan muy bien. Desde ahorita ya los está ablandando a los ministros de la Corte. Luego está como posible contrapeso los gobiernos locales de los estados y de los municipios. Esto ha sido un contrapeso muy importante en Estados Unidos al presidente Trump. Yo creo que el contrapeso más importante al presidente Trump han sido los estados. Bueno, yo acá en México soy menos optimista, porque a diferencia de Estados Unidos, donde los estados sí cobran impuestos, en México la gran mayoría de los ingresos de los estados y municipios viene de fondos federales, casi el 85%. Y hay muchos fondos discrecionales que ejerce la federación, y es una manera que puede utilizar el gobierno federal para controlar a los gobiernos de los estados y de los municipios. Así que no esperemos mucho, me parece, de contrapesos en los estados y municipios. Luego están los organismos autónomos del Estado. El Banco de México, que yo creo que es la mejor institución del sector público, y potencialmente la nueva Fiscalía. Como ustedes saben, el próximo presidente ya no tendrá como subordinado al procurador, sino que será una fiscalía autónoma. Creo que potencialmente eso puede ser un contrapeso importante al presidente. Luego están los organismos de la sociedad civil, ustedes, las cámaras empresariales, los sindicatos, nosotros, los medios de comunicación. Todos esos hemos ganado mucha más independencia, autonomía, hemos ganado poder frente al poder presidencial en estos últimos años. La pregunta es si vamos a poder seguir siendo y querer seguir siendo un contrapeso al poder presidencial. Luego está algo muy importante, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado es un tema comercial y es un tema económico, pero también es una institución en sí que restringe lo que puede hacer un presidente. El gobierno del presidente Peña Nieto ha dicho que quiere incluir la reforma energética como parte del tratado. ¿Por qué? Porque si llega López Obrador y dice va para atrás la reforma energética, pues lo que va a ocurrir es que no va a poder el presidente porque va a ser parte del tratado. Por eso sería tan importante que se firmara y se llegara a un acuerdo en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y miren, ya cuando ninguno de estos contrapesos funciona, queda el último contrapeso contra el que no hay defensa, que es la fuga de capitales, el flujo de capitales. Aquí sí, si ya no hay contrapeso alguno al presidente y el presidente empieza a hacer muchas locuras, pues lo que hace el capital es sacar su dinero y llevárselo a otro lado. A diferencia de 1982, en que la gente se llevaba su dinero en los calcetines, los dólares se los pasaba en la frontera en los calcetines, ahora es muy fácil, con un teclazo puedes mover miles de millones de dólares. Desde luego esperemos no llegar a ese contrapeso, porque si llegamos a ese contrapeso es que ya estamos bien jodidos, ¿no? Y finalmente yo creo que qué tanto se va a mover hacia más a un cambio nacionalista o populista va a ser el margen de su victoria. Si hoy, como las encuestas demuestran, esta es la tendencia histórica en nuestro modelo de Oráculos, si sigue con la gran diferencia que existe entre el primero y segundo lugar, creo que vamos a tener un presidente más nacionalista, más populista, se va a sentir más empoderado, va a tener mayoría en las cámaras, en fin, muy rápidamente vamos a ver los cambios del presidente si gana López Obrador con esta margen de victoria. Si en las próximas semanas todavía levanta más puntos y gana por una mayor diferencia, ya trae 50, Quiero recordarles que el último presidente que ganó con más del 50% fue Carlos Salinas en 1988. Entonces, si todavía
tiene un margen de victoria más, pues eso le dará más posibilidad de radicalizarse. En cambio, si en las próximas semanas cae, gana, pero cae, ¿no? Cae en los puntos y gana por un margen menor, creo que tendrá que ser más moderado, tendrá menos fichas para jugar manos arriesgadas, entonces, aunque gane, pero con un margen más apretado, se tendrá que moderar. Y desde luego, si ocurre el 6%, es decir, si pierde, ¿no?, pues va a hacer lo que hizo en 2006 y 2012, es decir, va a desconocer los resultados, va a decir que hubo fraude electoral, va a regresar a su base más de izquierda radical, para a partir de ahí volver a prepararse para lanzarse en el 2024, ¿no? No se va a ir a la chingada, ¿no? Así se llama su rancho, no, perdón por la palabra, pero pues así le puso a su rancho. Eso mismo dijo hace 6 años, que si no ganaba se retiraba, y hoy está a unos pocos días de probablemente convertirse en el próximo presidente de México. No se va a retirar, se va a volver a lanzar muy probablemente en el 2024. Y con esto termino. Muchas gracias. Vamos a entrar a una etapa para preguntas y respuestas. Nada más unos breves comentarios sobre lo de Leo, mientras ustedes van preparándose para preguntar. 2 detallitos. Uno es algo que casi nadie comenta y que deben tener ustedes en mente, es que hay 27 estados en donde se va a elegir Congreso local. Las cifras que yo he podido ver apuntan a que López Obrador podría llevarse al menos 15 de esos estados. Esto significa que no solamente puede tener mayoría en las cámaras, mayoría simple, puede construir mayoría calificada en las cámaras federales jalándose a cachos del PRI, al Partido Verde completito, porque esos van con el que gana, probablemente a cachos del PRD. Con eso puede construir mayoría calificada y con los congresos locales estaría la Constitución en sus manos. Entonces, no estamos hablando de que sea un triunfo común y corriente. Es la primera vez que vamos a elegir tantas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué se les ocurrió juntar tantas elecciones justo para esta ocasión? Yo no sé, mano, pero nos va a tocar prácticamente cambiar por completo el sistema político mexicano en esta elección del 1 de julio. Hay una institución a la que Leo no hizo referencia que es determinante, creo yo, para entender lo que puede ocurrir, y es el ejército. La gran diferencia que yo veo con el señor Chávez, y coincido con Leo, no hay que andar buscando paralelismos extranjeros, pero creo que Chávez logra ganar el poder en 1998 frente al derrumbe del sistema de partidos venezolano, y eso sí se parece a lo que está ocurriendo hoy en México. Pero la gran diferencia es que Hugo Chávez tenía el control del ejército venezolano y Andrés Manuel no lo tiene. Y esto puede ser muy importante en caso de que ocurriera lo que a mí me parece el peor escenario posible, que es que después ya no se quiera ir. Entonces, al menos esa institucionalidad creo que va a ser muy importante hacia adelante. Y ahora ya tenemos aquí preguntas. Así es. ¿Quieres, Leo? Bueno, la primera es ¿qué tan cierto es el acuerdo Primor? Pues miren, yo no tengo información para saber si es cierto o no. Lo que sí es cierto, y hay evidencia muy sólida al respecto, es que muchos priistas sí se están pasando ya hacia Morena. Y estoy hablando tanto de votantes que dicen, caray, no va a ganar nuestro candidato, mejor votamos por el que sí pueda ganar, que en este caso sería López Obrador. Y muchos políticos, sobre todo a nivel local, lo hemos visto, se han pasado hacia Morena. Yo creo que lo que vamos a ver, desde luego, es una especie de refundación priista en Morena. El PRI siempre fue lo que los teóricos de la ciencia política llamaban un catch-all party, ¿no? Un partido que cachaba todo. Dentro del PRI había de todas las ideologías, era un partido bastante pragmático en eso. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Morena. En Morena pueden convivir desde Poncho Romo, ¿no?, empresario regiomontano, hasta Paco Ignacio Taibo II, que es un marxista declarado, ¿no? Puede haber
desde gente como John Ackerman, que también es de la izquierda más radical, hasta Manuel Espino, que era parte del yunque del PAN. Todos caben en Morena y ese era el PRI de antes. Entonces, estamos viendo, y aquí creo que sí hay una coincidencia entre Macario y yo, la refundación de alguna manera del PRI o del sistema político autoritario que vivimos en el siglo XX con uno de sus grandes exponentes, que es Andrés Manuel López Obrador. Y no se hagan bolas, yo sí creo que eso va a significar no solamente un cambio político, sino también un cambio de modelo, porque López Obrador lo dice en su libro, él dice, este país se echó a perder en 1982 cuando el presidente de la Madrid empezó a implementar el modelo neoliberal o neoporfirista, también le llama. Entonces, sí va a haber cambios, no nos hagamos. Ahora, muchos me dicen, no hombre, no va a haber tantos cambios. Pues es como decir que López Obrador es un neoliberal de closet, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, ojalá acabe siendo un menos nacionalista, populista, autoritario como lo vemos. El único riesgo que corremos es que ya no nos vuelvan a invitar a dar conferencias, pero qué bueno, porque yo creo que eso va a ser algo positivo para el país. Pero lo del primor yo creo que ya está sucediendo. Si la pregunta es si hay un acuerdo ya entre Peña Nieto y Andrés Manuel, es imposible que lo sepamos, Leo y yo. Yo creo que sí lo hay, y la razón sería que si a alguien le tiene miedo ahorita Peña, no es a Andrés Manuel, sino a Anaya. El enfrentamiento entre Anaya y Peña creció muchísimo, y creo que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, pues sí, es el PRI reconstruyéndose en Morena con una gran diferencia. Morena no es un partido político, no tiene disciplina, no tiene estrategia, no tiene estructura, no tiene ideología, son todos subordinados del jefe y viven juntos todos estos que dijiste que son bien diferentes, nada más porque son todos subordinados de Andrés. El día que Andrés falte, eso va a ser una matanza allá adentro. Entonces, Leo es muy optimista y piensa que Andrés Manuel no solo va a seguir vivo en 2024, sino que seguiría siendo candidato. Yo no estoy seguro y bueno, a mí sí pierde, me… Sí, claro. Pero a mí sí me preocupa que sin él lo demás va a ser una pachanga espantosa y yo no sé cómo eso va a funcionar a partir del día 1. Hay pregunta de… Perdón, nada más con el tema del primor, sí quiero decirles que para el presidente Peña Nieto también… Pues cualquiera que estuviera en los zapatos de Peña Nieto, pues escogería a López Obrador sobre Anaya. Anaya está diciendo te voy a meter a la cárcel, López Obrador está diciendo te voy a perdonar. Está fácil. Pues está fácil, ¿no? O sea, para alguien como Peña, creo que le queda claro qué es lo que debe de escoger, ¿no? Si gana López Obrador, ¿qué recomienda que sea la actitud de los empresarios? Macario. ¿Ah, yo? Sí, pues te la dejé Es que para que tú contestaras. primera. A ver, yo creo que el que gane la elección será presidente de México y eso es una decisión del soberano, que es el pueblo. Y en consecuencia esto, pues así es. Creo que hay que tener una actitud propositiva, pero hay que defender las cosas que para cada uno de los empresarios es relevante. Yo creo que para todos los mexicanos lo más importante es el tema de libertad, que es lo que perdimos durante el gobierno del PRI, durante el régimen priista. No había libertad en México, apenas empezábamos a conocerla estos últimos 25 años y aparentemente ya se va otra vez. Entonces, eso para mí es lo más importante a nivel de todos los mexicanos, pero evidentemente para los empresarios, cada uno adicionalmente tiene la preocupación de su propio negocio y hay que tratar de ir enfrentando las decisiones que puedan ir en contra, pero pues el que gane la elección es el que ganó, ahí sí no hay mucho que discutir, ¿no? Pues miren, yo agregaría lo que dice Macario, que a la gente le mueven los intereses y las convicciones, ¿no? Yo creo que para los empresarios pues, tienen intereses, creo que muchos empresarios se acomodarán rápido a un gobierno de López Obrador porque eso les podría convenir a sus intereses. El tema más interesante es las convicciones, ¿no? Creo que por lo que respecta a muchos, y me incluyo, pues yo tengo convicciones diferentes, ideológicamente muy distintas a López Obrador, y pues trataré de actuar en consecuencia, ¿no? Creo que los empresarios tienen que hacer un examen de conciencia de cuáles son sus convicciones
frente a un gobierno que desde luego, no tengo la menor duda, será mucho más intervencionista en el mercado de lo que hemos visto desde 82 a la fecha. Va a haber una mucho más intervención del gobierno, del Estado en la economía, ¿no? Eso beneficiará a algunos empresarios y a otros los afectará, ¿no? Preguntan si hay posibilidades de un fraude del PRI. Yo no lo creo. Es muy difícil hacer fraude en México ya en las casillas. Se puede mover gente a la votación, puedes comprar voto, todas esas cosas anexas sí se pueden hacer, como se hacen en muchas partes del mundo, pero un fraude el día de la elección es prácticamente imposible. Muchas personas dicen, no, es que el PRI va a ganar porque es el que tiene la maquinaria. Esto es una tontería monumental. Si tuvieran maquinaria no hubieran perdido en 2016 7 elecciones estatales y en 2017 prácticamente todas. Entonces, el PRI no tiene ya nada, el PRI no existe y es una cosa que hay que empezar a entender. El día 2 de julio van a vivir ustedes en un país totalmente distinto al que conocían, porque el partido eje de toda la historia reciente de México, que es el PRI, habrá desaparecido. Su recuperación en Morena es una cosa totalmente distinta, es decir, sí parece ser el mismo PRI, son las costumbres viejas de los priistas, pero no va a ser el PRI. Entonces nos va a ser muy diferente el funcionamiento del sistema político. Sí, yo también creo que se podrán robar 2, 3 casillas ahí en la sierra, pero cambiar, hacer un fraude, y sobre todo con estos números no hay manera, ¿no? Por cierto, cuando los priistas empiezan a hablar de que falta la operación de tierra y ya llegaron los generales de tierra y eso es porque ya perdieron, ¿eh? O sea, siempre que empiezan a hablar así es que efectivamente llegan los generales de tierra, piden un chorro de dinero, les dan ese dinero y se lo roban la mayoría de ese dinero y no hay operación de tierra y bueno, pues luego váyanle ustedes a reclamar de que no, pues no llegaron la operación de tierra famosa, ¿no? Entonces también hay un negocio con todo este tema de la supuesta operación electoral, ¿no? La salud de López Obrador, si es precaria, será factor. Pues miren, yo lo vi hace poco a López Obrador, yo creo que tiene la salud de un hombre propio de un hombre de 64 años, tuvo un infarto, como ustedes saben ahora hacen unas plomerías muy eficaces en el corazón y eso es lo que le hicieron. Al parecer también tiene un problema de espalda, ¿no? Está saludable en el sentido de la salud que pueda tener un hombre de 64 años. Y lo que sí es que trae lo que nosotros llamamos la vitamina P, ¿no? La vitamina del poder a todo lo que da, porque sí se pone a pueblear por todos lados de México y para eso créanme que se necesita una estamina, una energía importante, ¿no? Así que yo no le veo un problema de salud, ¿no? ¿Ustedes verdaderamente quién creen que va a ganar la presidencia de México? Pues ya lo vimos, ¿no? Las encuestas son bastante claras al respecto. Preguntan también qué se puede comentar acerca de indecisos y voto útil. Creo que tiene que ver con todo esto de las dudas sobre las encuestas. Yo creo que no hay que dudar mucho de las encuestas. Las encuestas han funcionado muy bien en todas partes del mundo. El mito de que las encuestas se equivocan y no explicaron Brexit ni Trump es un mito erróneo. Ya Leo explicaba. La probabilidad que tenía el señor Trump de ganar era pues, arriba de 25%. No era cero, y eso ocurre. Todas las mediciones que yo he visto de encuestas, cuando son serias, funcionan bastante bien. Los indecisos, nadie sabe, nunca ha sabido nadie cómo ponerlos en la encuesta, porque no sabemos ni siquiera si van a ir a votar. No hay que pensar que esos indecisos el día de la elección de pronto van a sentirse anayistas o midistas, no, eso no pasa. Acerca del famoso voto útil, no parece estar existiendo. El colega Carlos Bravo un día escribió un tuit diciendo algo que puede ser interesante. Dice, el voto útil ya ocurrió, nada más que ocurrió a favor de López Obrador, porque fue un voto útil para sacar al PRI otra vez. Entonces, pues probablemente sea lo que está ocurriendo. Sí, el voto útil es importante en elecciones cerradas, en este tipo de elecciones donde ya está muy abierta. ¿Por qué va ganando López Obrador? Bueno, el 80% de los mexicanos quiere un cambio y el que se llevó la agenda del cambio fue López Obrador sobre Anaya y el otro 20% lo trae MID, que es la continuidad. Entonces, sí, efectivamente, el que atrapó la agenda del cambio fue López Obrador. ¿Y quién va a ganar?
Pues ya les dije, hay un 94% de probabilidad de que gane López Obrador, un 6% de que pierda. O como me dijo el otro día un señor que vino a una conferencia mía, me dijo, entré 100% deprimido a tu conferencia, salgo 94% deprimido de tu conferencia, ¿no? Así no se puede hacer más. Preguntan cómo está la distribución poblacional arriba y abajo del paralelo 20. Abajo del paralelo 20 vive el 57% de los mexicanos, arriba vive el 43%. Y para que tengan más o menos la votación, abajo del paralelo 20, Andrés Manuel trae 40 contra 20 del Frente y arriba están empatados. Entonces, pues eso explica los porcentajes de voto que hemos visto. Yo quiero agregar que allí una de las cosas que va a ocurrir si gana López Obrador es a los que nos consideramos neoliberales o los que queremos una visión cosmopolita del país, de apertura, en fin, sí nos va a obligar a hacer un ejercicio muy serio de autocrítica de por qué perdimos el discurso y por qué eventualmente lo ganó los nacionalistas o los populistas. Creo que es una diferencia ideológica que se vale tener. Yo me considero neoliberal, tengo muchos amigos y colaboradores en mi programa que son que apoyan a López Obrador, que son más nacionalistas o populistas, como les quieran llamar ustedes, pero nosotros vamos a tener que hacer un examen de conciencia qué pasó. Y parte de ese examen de conciencia es entender por qué, algo que decía Macario, por qué el modelo neoliberal benefició a solamente unas regiones del país y no a otras regiones del país. Y creo que ese es parte del gran problema de lo que hemos vivido estos años, ¿no? O sea, sí hay diferencias regionales importantes. Ahora, también creo que las políticas públicas que está proponiendo Andrés Manuel con su nacionalismo revolucionario no van a hacer que se desarrollen las regiones del sur del país. Dar precios de garantía, por ejemplo, lo único que va a crear es un clientelismo político enorme. No va a traer, me parece, de repente un crecimiento económico enorme en Oaxaca, Chiapas, etcétera, ¿no? Sí, creo que esto es muy importante. Lo mencionó Leo también. El PRD, cuando le gana al PRI en el Distrito Federal en 97, se traga al PRI completito y se traga con eso todas estas estructuras corporativas. El presidente del PRD en ese momento era López Obrador. Correcto. O sea, él es el que sabe cómo hacer eso y es lo que van a hacer ahora. Preguntan, si triunfa Morena, ¿cuál sería el impacto con la delincuencia en general? Y me imagino específicamente en transporte. Yo creo que este tema no lo tiene claro absolutamente nadie. No sabemos qué están pensando hacer en materia de seguridad. A mí sí me ha preocupado mucho que López Obrador parece pensar que el asunto puede resolverse con platicar y con hacer amnistías. Y yo no he escuchado de su equipo a alguien que tenga una idea clara de qué hay que hacer en materia de seguridad. El problema que tenemos en México es extraordinariamente serio. Los mexicanos no aprendimos a castigar a quienes no cumplen las reglas, porque en el siglo XX eso no se necesitaba, no había reglas en México. Ahora que sí tenemos reglas, no sabemos castigar y no tenemos las estructuras para hacerlo. No tenemos ni buenos sistemas de seguridad pública, ni buenos sistemas de impartición de justicia. Yo no he visto nada de López Obrador acerca de cómo cambiaría el asunto de seguridad. No sé si Leo tenga más claro. No, yo creo que ese va a ser, a ver, las dos grandes fuentes de enojo que hay en México son la inseguridad y la corrupción, ¿no? Y yo creo que en ninguna de las dos, de los dos temas, López Obrador tiene propuestas serias, ¿no? O sea, en tema de corrupción, pues perdón que se los diga, pero esta jalada de decir que como él va a ser honesto, todo el mundo va a ser honesto, pues es una jalada, ¿no? O sea, a ver, ¿ayuda a que el presidente sea honesto? Pues sí, ¿no? Lo hemos vivido este sexenio, ¿no? Contrariamente, ¿no? ¿Ayuda a que el presidente sea honesto? Sí. Pero eso quiere decir que a partir del 1 de diciembre la agencia del Ministerio Público de acá de Playa del Carmen no vaya a recibir soborno alguno porque va a decir el MP y el policía, no, hombre, es que ya tenemos un presidente que sí es honesto, no les cobres lana, ¿no? Pues no. O sea, eso sabemos que no va a ocurrir. Entonces es una propuesta simplista, demagógica, y lo mismo en el tema de la inseguridad. Ahora, sí, el tema de la inseguridad, quiero decirles que a partir del 1 de diciembre el reloj cambia y los 50, 60, 70 muertos que haya ese día en el país ya son los muertos de López Obrador, ¿no? Ya no van a ser
Antes eran de Calderón, luego fueron de Peña, hubo más ya de Peña que de Calderón, y a partir del 1 de diciembre ya son los muertos de López Obrador, ¿no? Y empieza el reloj. Y si no lo para en algún momento, pues la gente se va a empezar a desesperar y enojar por la falta de resultados, ¿no? Preguntan qué tendría que pasar en estos días para cambiar el rumbo de las intenciones de voto. Pues tendríamos que ver que esto efectivamente empieza a haber este flujo de votación hacia alguno de los dos. Yo sigo pensando que uno de los grandes errores de los que no quieren que gane López Obrador ha sido dividirse entre Mid y Anaya, cuando es absolutamente claro que el PRI no puede ganar. Entonces eso para mí era obvio, todo mundo debía haber sido con Anaya. ¿Por qué no ocurrió eso? Pues ya me explicarán después, haremos nuestro examen de conciencia, como dice Leo. Tengo varias hipótesis, pero bueno, ya veremos. El martes hay el último debate, ese debate se supone que va a ser importante porque se tocan temas muy relevantes, y 36 horas después empieza el Mundial y se acabó la elección. Entonces, si va a pasar algo es de aquí al jueves, ¿eh? Si no pasó de aquí al jueves, ya no pasó, creo yo. Yo creo que tiene que pasar algo muy gordo, algo muy grande para cambiar la elección, y creo que se está gestando algo interesante, no sé si lo piensas, Macario, con esta última filtración, otra vez reviviendo el tema de Anaya y el lavado de dinero, etcétera, y con una respuesta que me parece muy interesante de Anaya diciendo, ahí está, es muy claro, hay un pacto de impunidad entre López Obrador y Peña. Yo creo que eso puede ser algo interesante que sí le acabe quitando a López Obrador votos por una razón, no sé si coincidirás, Macario, esta es la primera vez en esta campaña que veo a López Obrador a la defensiva diciendo, no ha habido pacto en lo oscurito, yo no he pactado con Peña, ¿no? Y ahí se está generando una nueva narrativa que podría cambiar la discusión, la narrativa de estos últimos días. Yo, contra lo que piensa Macario, creo que incluso durante el Mundial sí habrá, puede haber sorpresas, pero creo que algo gordo puede pasar, no sé si alcance para que gane Anaya la elección. O sea, yo creo que Mitzi ya la perdió, o sea, menos de 1%, pues ¿no? Una probabilidad baja, no es una probabilidad nula, pero hay de bajas a bajas, ¿no? Yo creo que tendría que pasar algo muy gordo. Y sí quiero decirles una cosa muy interesante, también ya lo que está en juego ahorita, estos últimos días, es quién va a ser la oposición a López Obrador. Se están moviendo ahí también las aguas, en los estados, a nivel nacional, va a ser el PAN, quién dentro del PAN, en fin, creo que también se está jugando esto en estos días, ¿no? Sí, nada más complementando lo que dice Leo, en el debate probablemente esa sea la estrategia de Anaya, convencer a los que van a estar viendo el debate de que Andrés Manuel ya pactó con el PRI, por lo tanto Andrés Manuel es el PRI, y eso le puede tumbar 5 puntos Sí, a Andrés Manuel. Claro. Vamos a ver si lo logra. Preguntan, y creo que es en referencia a lo que yo comenté hace un rato, ¿por qué si el presidente es el comandante supremo se dice que López Obrador no va a poder controlar? Me imagino que se refiere al ejército. Indudablemente el ejército mexicano es institucional y cuando gane el señor López Obrador, si eso ocurre, el ejército se va a poner a sus órdenes, pero esto no significa que sigan cualquier tipo de orden. Ya lo vivimos en los tiempos de Fox, cuando Fox pide al ejército que vayan a quitar a los señores de Atenco del aeropuerto, el secretario de la Defensa dice, pues yo no voy, mano, a menos que lo ponga usted por escrito. Entonces, no es un ejército que se va a subordinar a cualquier cosa. Romper la tradición de no reelección, por ejemplo, más allá de si incluso modificaran la Constitución, me parece que sería algo inaceptable para las Fuerzas Armadas. A eso me refería yo. No estoy pensando ni mucho menos en golpes de Estado ni nada, sino simplemente estos límites naturales de la tradición mexicana. Bueno, y yo quiero, aquí nada más agregaría a esta cuestión de si se va a reelegir o no López Obrador. Yo creo que como López Obrador, su ideología es el nacionalismo revolucionario, en el fondo y en la superficie es un priista, López Obrador, creo que sí está consciente de que una institución importante es la no reelección, ¿no? O sea, ahora va a hacer todo lo que pueda para que quede alguien que él quiera que quede como el próximo presidente, pero yo sí le doy una probabilidad muy baja a que se vaya a querer reelegir, ¿no? Pues sí, eso decían, Miguel Alemán lo Sí. intentó, Luis Echeverría lo intentó, y también eran parte del sistema. Entonces, Salinas. por si las moscas, Sí. ¿no? Bueno,
A grandes rasgos, ¿qué podemos esperar si gana Anaya o gana Meade? Bueno, yo creo que evidentemente lo que podemos esperar es la continuidad del modelo cosmopolita o neoliberal. ¿Y por qué digo cosmopolita y nacionalista? Aquí ya no me dio tiempo de explicarlo, pero cosmopolita es esta idea de que México tiene que estar abierto al mundo en mercancías, en flujos de inversión, en migrantes, en ideas, frente a la visión nacionalista de un México cerrado, más proteccionista comercialmente, más intervención del Estado en la economía, más controles del Estado, en fin. Yo creo que si gana Meade o Anaya, yo creo que lo que vamos a ver es una continuidad del modelo que ha tenido este país desde el año 1982, en que efectivamente el presidente Miguel de la Madrid se movió de un modelo nacionalista populista a un modelo cosmopolita neoliberal, ¿no? Que esa es la gran, ¿no? Y lo que piensa López Obrador es que el cerebro detrás de esto era Salinas, que sigue siendo ahí parte importante de esto. O sea, lo que les quiero decir es que sí hay una visión y una disputa ideológica en esta elección, ¿no? ¿Estarás de acuerdo, Macario? Sí, esto es efectivamente el intento de regresar a este modelo que se construyó en el siglo XX, que convirtió a México en un fracaso. Para mí es una verdadera tragedia porque pues, es absolutamente claro que en el siglo XX nuestro país fue un fracaso y ese fracaso se debió a ese tipo de régimen político y económico. Pero hay quienes piensan diferente de Macario, no, claro. Y muchísimos, ¿no? Hay tantos que va a dicen, ganar. No, sí. Pues sí. No, Sí, no, y hay quienes piensan que no fue un fracaso el siglo XX mexicano, ¿no? Sí, hay gente que puede pensar cualquier cosa aunque haya evidencia en contra. Aquí preguntan cómo influye la postura cristiana de López Obrador en estas elecciones. Las creencias aguantan cualquier tipo de evidencia. Entonces, lo mismo ocurre con los seguidores del nacionalismo revolucionario. Están convencidos que a México le fue bien en el siglo XX, aunque todos los indicadores muestran lo contrario. Y esta postura cristiana de López Obrador no es nada novedoso. Lo novedoso es que lo ha hecho público, porque en esta ocasión López Obrador todo indica sí quiere ganar. Está haciendo lo que no hizo en las ocasiones anteriores, que es aceptar a cualquiera. Y para aceptar a cualquiera, pues ha ido juntando a esta cantidad tan confusa de personajes adentro de su partido que yo creo que le van a ser muy difícil gobernar, porque aunque él cree que el presidente puede decir y todo el mundo va a hacer caso, eso ya no ocurre en México. Es decir, ya esas estructuras que permitían el presidencialismo no existen. Ustedes lo van a resentir casi luego, ya se acostumbraron o mal acostumbraron a tener secretarios, subsecretarios, directores generales que estudiaron, que hablan un par de idiomas, que medio entienden del tema. Eso va a desaparecer, ¿eh? O sea, nos va a llegar una cantidad de gente ahí que no tiene la más remota idea de qué están haciendo y con esos bueyes hay que arar, ¿no? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta de qué tanto moderado o radical va a ser López Obrador, es decir, si va a cumplir o no sus promesas. Miren, yo creo que López Obrador es un gran político, en el sentido de que precisamente, digo, a veces aparece como moderado, a veces aparece como radical. Él juega con eso y yo creo que en ese sentido, por eso puede tener a Poncho Romo y a Paco Ignacio Taibo II. Por eso puede tener a ciertos grupos de la sociedad civil y al CENTE y en fin, tan dispares, a los cristianos junto con la CENTE, ¿no? ¿Por qué? Porque él va, si le conviene, saca a Poncho Romo y se lo lleva al Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Les dice, miren, aquí viene Poncho conmigo, y no, Poncho, pues no van a decir que es un talibán, Poncho, ¿no? Y luego se lleva a la plaza pública en Oaxaca los del CENTE y dice, pues acá están los maestros del CENTE conmigo, ¿no? Entonces, él va a ir muy al estilo priista de antes, modulando eso. Me conviene irme hacia acá, me voy hacia acá, me conviene irse hacia acá, me voy hacia acá, modulando precisamente lo que le convenga a sus intereses políticos, eso es importante, no a los intereses del país, esa cosa de los intereses, ¿qué es eso de los intereses del país? A sus intereses políticos, ¿no? Entonces,
Si empieza moderado y se le empieza a complicar las cosas, pues va a echar mano de los radicales, no tengan dudas al respecto. Si hay que presionar a la Suprema Corte, les va a mandar un piquete de 500 personas a presionar ahí a las afueras de la Suprema Corte. Si hay que ir a hablar otra vez con don Claudio X González, pues se va a llevar a sus secretarios moderados. Así va a ser. En ese sentido es un gran político. El fenómeno que ha estado ocurriendo en todo el mundo en los últimos años es que ha desaparecido el concepto de política nacional y hemos construido políticas de grupos. Cada grupo que se comunica a través de redes sociales tiene una única idea y quiere que esa idea sea aplicada a todos. No hay político en el mundo que sea capaz de hacer una agenda pública con centenares de ideas diferentes y contradictorias, y por esa razón en los últimos 2 años y medio, no ha habido un solo político en el mundo que gane una elección. Todas las elecciones en el mundo desde 2016 hasta hoy han sido ganadas desde fuera. El Brexit es una idea que viene de fuera, Donald Trump viene de fuera, Macron viene de fuera, Babis viene de fuera, Kunz viene de fuera. En lugares donde no hubo nadie de fuera, no ganó nadie, como por ejemplo Alemania, que tardaron meses para negociar un gobierno, o Italia, que al día de hoy no han podido construir un gobierno en forma. Ese fenómeno lo tenemos aquí. Para poder ganar una elección en ese tipo de entorno, hay que ir con cada grupo a decir lo que ese grupo quiere oír. Eso lo entendió López Obrador e hizo lo que acaba de decir Leo, llevar a cada grupo una cosa. Con el aeropuerto, ¿qué va a hacer? Ya dijo que lo va a cerrar, ya dijo que no lo va a cerrar, que van a revisar contratos, que mejor lo van a poner a votación, que mejor lo van a concesionar. 4 cosas distintas. ¿Cuál va a cumplir? La que él cree. Es igualito que Trump. Trump hizo exactamente lo mismo, a cada grupo le decía cosas distintas. ¿Qué ha hecho desde que entró a la presidencia? Exactamente lo que él pensaba desde antes. Y tanto Trump como López Obrador construyeron su visión del mundo en los años 70. Entonces, lo que vamos a tener los próximos años, si gana López Obrador, como indica el 94% de probabilidad, vamos a tener los años 70 de regreso en este momento y va a ser una circunstancia bien complicada. ¿Qué tan importante será el bloque de los estados San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit, Jalisco y Zacatecas, que son de la Alianza por México y que están arriba en las encuestas para triunfar en estos estados o ya son gobernados por esta alianza? Bueno, aquí lo que yo les recomendaría en Oraculus.mx hicimos Javier Márquez, nuestro estadístico, hizo un muy interesante estudio de la fuerza de cada candidato en cada estado de la República, y ahí ustedes pueden ver en cada estado qué probabilidades hay de que gane tal candidato. Por ejemplo, Tabasco, pues va a arrasar López Obrador, Chiapas igual, la Ciudad de México, en fin. El único estado donde va a arrasar Anaya es en Guanajuato. Luego tiene una buena probabilidad de ganar en Jalisco. Querétaro está muy competido, tengo que decirlo, en el de sí, igual y no la gana. Pero entonces, para la persona que nos los mandó, pues le recomiendo buscar ahí en Oraculus.mx, ahí viene el estudio de la fuerza de cada candidato en cada uno de los estados. Haciéndoles un resumen, si las cosas le salen bien a López Obrador y se da esta avalancha que parece que va a ocurrir el 1 de julio, podría ganar en 28 estados, Anaya en 4 y Miden ninguno, ¿no? Sí. Yo creo que ya tenemos que terminar porque ya es tiempo. Aquí pregunta, ya se habló de las amenazas de Andrés Manuel, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, no. Pues miren. Pónganse a sembrar maíz, que va a haber precio de garantía. Sí. A ver, a mí me cuesta mucho trabajo contestar esa pregunta porque yo siempre lo he dicho y no lo he escondido y lo seguiré diciendo. Para mí, López Obrador es las antípodas de mi posición ideológica, ¿no? Yo soy un liberal tanto en lo económico como en los temas que decía aquí Macario, del matrimonio igualitario, 36 géneros sexuales, de la transexual. Yo todo eso soy liberal. Y López Obrador es exactamente lo contrario.
no es liberal ni en lo económico, ni en la parte de los matrimonios igualitarios y del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, en fin, en todos esos temas. Entonces, sí, si me preguntan, a mí se me cae el crayón de votar por López Obrador, porque sí realmente lo veo como lo más lejano ideológicamente a mí. Entonces, ¿qué bueno podría traer? Pues miren, ojalá pueda resolver los dos grandes temas que son menos ideológicos en esto, que son la inseguridad y la corrupción. Con que resuelva esos dos problemas, nos damos por bien servido, aunque en lo otro la riegue. Yo creo que si resuelve el tema de la inseguridad y la corrupción, el país se va a ver beneficiado, ¿no? Bien, agradecemos a Macario y a Leo el haber compartido con nosotros estos momentos.